Justamente, hablando de la deriva genética, podemos pensar en un alelo raro de baja frecuencia. Por ejemplo, PKS, ¿sí? Un alelo raro de baja frecuencia en una población pequeña, su existencia va a depender de muy pocos individuos. Cualquier evento fortuito y azaroso puede causar que los individuos que porten este alelo raro y de baja frecuencia, PKS, por ejemplo, no logren reproducirse y por ende no tengan descendencia. Y de este modo el alelo raro va justamente a desaparecer en la población. Y eso no pasa porque el alelo raro y de baja frecuencia, PKS, sea perjudicial bajo ningún modo, sino simplemente porque el azar afecta. Justamente cualquier evento fortuito o azaroso va a causar que estos individuos que portan el alelo raro pueden o no reproducirse o reproducirse en una menor medida, y entonces van a tener menor descendencia o incluso no tener descendencia. Y de este modo el alelo raro o bien va a disminuir su frecuencia en la población o incluso va a desaparecer. Imaginemos una población pequeña de 12 personas que viven aisladas en una isla y supongamos que solo 2 personas poseen el alelo PKS. En un invierno particular ocurre un brote de gripe y por pura casualidad esas 2 personas que portaban el alelo se enferman de manera grave. Como consecuencia, ambas personas fallecen antes de reproducirse y dejar descendencia. Por ende, la siguiente generación, el alelo PKS desaparece completamente de la población. Y este cambio no fue porque el alelo PKS fuera malo o beneficioso, porque la selección natural lo haya eliminado, porque justamente era malo o perjudicial, sino pues justamente un evento fortuito y azaroso lo afectó de manera desproporcionada a los pocos individuos que lo poseían. Justamente este es un caso de deriva genética, donde el azar eliminó alelos en una población pequeña sin relación con el valor adaptativo de este alelo. En este punto vamos a poder hablar de justamente algo que me olvidé mencionar, es que un efecto importante de la deriva genética es que reduce la variabilidad genética dentro de una población, ya que con algún tiempo algunos alelos se pierden, como hemos visto. Sin embargo, al mismo tiempo, puede aumentar las diferencias genéticas entre poblaciones distintas. Esto ocurre porque cada población, al estar sometida a su propio conjunto de eventos aleatorios, puede perder alelos diferentes, de manera independiente, haciendo que se vuelvan cada vez más distintas entre sí. Ahora sí, vamos a hablar de los 2 tipos de deriva genética, que es el cuello de botella y el efecto fundador. La deriva genética, como hemos visto, es un mecanismo de evolución en el que las frecuencias de los alelos cambian por azar, especialmente en poblaciones pequeñas. Dentro de este mecanismo existen situaciones específicas en las que el efecto del azar se vuelve mucho más intenso, y una de ellas es el cuello de botella poblacional. Justamente, el cuello de botella ocurre cuando una población que originalmente era grande sufre una reducción drástica y repentina en el número de individuos debido a un evento ambiental adverso y fortuito, como puede ser una sequía, un incendio, una inundación, un desastre natural, etc. Justamente, los pocos individuos que sobreviven no representan necesariamente toda la variabilidad genética que había originalmente en la población. ¿Sí? En esta situación, las frecuencias alélicas de la población quedan determinadas principalmente por el azar. Porque algunos alelos pueden perderse simplemente porque los individuos que los portaban no sobrevivieron, mientras que otros alelos pueden volverse más frecuentes porque los individuos que los que portaban sobrevivieron. Es necesario justamente que entiendan esto, de que como había una gran población inicial,
y ocurre un evento catastrófico, que acá se ve representado por el cuello, que hace que justamente esta población reduzca en una gran cantidad, estos individuos que sobrevivieron, justamente sus frecuencias alélicas, o sea, la cantidad de alelos que hay en esta población, si los contabilizamos y vemos cuáles son, esto va a estar determinado puramente por el azar, porque justamente hay alelos que se perdieron simplemente porque los individuos que los portaban no sobrevivieron, mientras que hay alelos que justamente sí se encuentran y se volvieron mucho más frecuentes porque los individuos que los portaban sobrevivieron. Entonces, cuando esta población vuelve a crecer, lo hace a partir de este grupo reducido de sobrevivientes. Por eso la nueva población va a tener frecuencias alélicas diferentes a la población original. En otras palabras, justamente, parte de la diversidad, como pueden observar, se pierde. Y la composición, o sea, genética de esta población, cómo está compuesta esta población, va a ser muy distinta a cómo estaba compuesta originalmente. Justamente porque los alelos que tienen y la frecuencia de esos alelos va a ser distinta. Va a ser distinta la de la población nueva con la de la población original. Y justamente todo esto se explica mediante la metáfora de la botella. Luego podemos hablar de un segundo tipo de deriva genética. Justamente se conoce como el efecto fundador.